Hola, bienvenidos a Cómputo Business Class. Yo soy David Garza y el día de hoy vamos a hablar de la RAM y de los buses. Bienvenidos. Como ya decía, vamos a hablar el día de hoy acerca de la RAM y de los buses del sistema. Y para eso, pues vamos a estar tomando en cuenta cómo funcionan los procesadores de manera muy general y también el comportamiento de los buses del sistema. Y pues bueno, antes de empezar me encantaría leer una referencia respecto a la ley de Amdahl, donde la mejora obtenida en el rendimiento de un sistema debido a la alteración de uno de sus componentes siempre estará limitada por la fracción de tiempo en la que dicho componente se utiliza. Así pues, esto nos puede dar una idea acerca de qué tanto le puede beneficiar a la computadora que se le cambie el procesador, que se le aumente la memoria o que se le ponga una memoria más rápida, o incluso que se le cambie la unidad de almacenamiento de un disco duro estándar a una unidad de estado sólido, ya sea serial ATA o NVMe. Y bueno, cabe destacar que cuando los procesadores entraron en el mercado de una manera comercial, con el procesador 4004 de Intel, bueno, estos procesadores iniciaron siendo muy básicos, muy fundamentales, pero siempre a partir de ese tiempo y hasta principios de la década de los años 2000 eran procesadores de un solo núcleo. ¿Qué es esto de un núcleo? Bueno, el núcleo vendría siendo el punto central donde se ejecutan las instrucciones de los programas. Ese núcleo, bueno, pues hacía uso de todos los recursos que había en la computadora, y eso incluía pues a la memoria y a los buses del sistema. ¿Qué son los buses del sistema? Bueno, los buses del sistema son todos aquellos medios por los cuales el procesador transmite y también recibe datos para poderlos procesar a lo largo de las necesidades que se tienen en la computadora. Y pues bueno, un bus es hacia la memoria, otro bus es hacia el resto de los dispositivos, y aquí lo tenemos de forma muy simplificada. Para principios de la década de los años 2000 empezó a integrarse, debido ya a la miniaturización que se tenía de los procesadores, la posibilidad de agregar dos núcleos. Era como tener dos procesadores en un solo chip. Esto de alguna forma nos permitía pues prácticamente duplicar la potencia de cómputo dentro de una computadora, pero también tenía el problema de que se empezaba a estresar el bus. ¿A qué me refiero con estresar el bus? Bueno, como dije hace un momento, pues todo se utilizaba dentro de un solo núcleo, y ese solo núcleo era el único que accedía a los buses y recursos de la memoria y también a los buses y recursos del resto de la computadora. Ahora todo se tenía que compartir entre los dos núcleos, y por ende ahora pues había cierto estrés, cierta pelea interna de los procesadores o de estos núcleos por los recursos del sistema. Bien, pero eso pues no terminó allí. Conforme se dio este crecimiento hacia ponerle dos núcleos al procesador, se aumentó también a tener 4 núcleos del procesador, y esto todavía estresó mucho más a los buses, porque cada uno de estos núcleos pues requiere de ciertas capacidades o espera de ciertas capacidades dentro de los buses y dentro de la computadora. Por eso es que tampoco es simple y llanamente el hecho de agregar núcleos a la computadora, sino también el de poder tener la capacidad de que esos núcleos sean adecuadamente alimentados
o atendidos por la memoria RAM y también por el resto de los componentes del sistema para que la computadora pueda hacer lo mejor posible su trabajo. Ya veremos algunos detalles de eso. Sin embargo, aquí podemos ver algunos puntos que me parecen importantes. Aquí estamos viendo un funcionamiento general del sistema de cómputo, donde tenemos pues al procesador, ¿no?, que está comunicándose con la memoria RAM y pues también comunicándose con la unidad de almacenamiento. La idea de poner pues esta esfera que está yendo de un lado hacia otro de manera mucho más rápida que en la unidad de almacenamiento es para que ustedes puedan analizar la diferencia de velocidad que hay entre uno y otro, ¿sí? Hacia la memoria es una rapidez bastante alta, mientras que hacia la unidad de almacenamiento es una velocidad, una rapidez bastante baja. Pues vamos a ponernos en perspectiva de algunos valores que nos pueden permitir tomar pues un poco de mayor conciencia respecto a lo que sucede dentro de nuestras computadoras. Por ejemplo, cada núcleo de procesador idealmente debería tener asignados una cantidad de 4 GB de RAM. Esto pues es una recomendación que se tiene particularmente porque pues bueno, los programas muy en particular los navegadores web, los programas de teleconferencias y todo ello, pues cada vez están requiriendo de mayor capacidad de cómputo y de mayor capacidad de memoria RAM. Esto pues es innegable, realmente conforme vamos abriendo navegadores web como Chrome por ejemplo, estos navegadores web pues requieren de cada vez más recursos de la memoria. ¿Por qué? Pues porque se abren varias fichas, varias pestañas, donde cada una de estas pestañas pues está requiriendo de una capacidad de memoria y posiblemente 8 gigas pueda llegar a ser muy poco para el sistema. Otros de los programas que están requiriendo de muchos recursos de la computadora pues son los programas de teleconferencia, donde estos programas de teleconferencia definitivamente están requiriendo de cada vez más memoria RAM, porque no solamente es que se esté transmitiendo con una cámara y todo ello la información hacia el resto de las personas que están asistiendo a esta teleconferencia, sino que también tienden a compartir varios otros elementos, digamos como archivos. Incluso se hacen grupos, se comparte también texto y varios otros recursos que se tienen, incluso esa parte de poder generar salas, ¿no?, para poder intercambiar o hacer grupos de estudio. Pues todo esto requiere de recursos de la máquina y por ende todo esto nos pone en perspectiva que mínimo por cada núcleo del procesador que tengamos en la computadora pues deberíamos tener 4 GB de RAM. Esto significa que en un procesador de 4 núcleos, lo mínimo recomendable deberían ser 16 GB de RAM. Y esto tiene muchísimo sentido. Para poder ver más detalles acerca de esto, vamos a analizar nuestro administrador de tareas para darnos cuenta acerca de la memoria RAM y cómo se está utilizando dentro de este sistema. Por ejemplo, aquí tengo yo instalados 32 GB de RAM que pues de forma pues fácil de leer estamos viendo que se está utilizando cerca de 8 GB de RAM y básicamente lo único que tengo abierto aquí pues es pues el OBS, ¿no?, que es con lo que estoy grabando en este momento, y también la aplicación de PowerPoint. Y ya con esos dos estoy utilizando prácticamente 8 GB de RAM. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta que el resto de la memoria RAM no es que no se esté utilizando. En realidad, aquí lo que está almacenando el sistema es memoria que está en espera. Es una cantidad de memoria caché
que se está almacenando para poder agilizar el resto de los procesos del sistema. Véase aquí, en la parte de abajo se dice 24.4 gigabytes de RAM en caché. Eso quiere decir que toda esta memoria contiene datos, contiene información, contiene cuestiones que están evitando el uso de la unidad de almacenamiento para llevar a cabo la paginación o la hiperpaginación. El tener estos 32 GB de RAM me está permitiendo el poder trabajar con mayor agilidad debido a que no estoy llevando a cabo la paginación por falta de memoria RAM en mi computadora. Entonces es muy importante saber leer este administrador de tareas, particularmente en la parte de la memoria, para saber que esto es lo que se está utilizando como tal, la parte más oscura, que está marcada más oscura en la computadora, pero la parte de la derecha en este caso se está utilizando para el caché de datos, de manera que el sistema puede pues hacer uso y acceder a esos datos de una forma mucho más rápida, y lo que nos deja realmente disponible es apenas una pequeña parte de la memoria RAM que se encuentra hasta la derecha. En este caso se está utilizando prácticamente toda la memoria, incluso para esta parte. Ahora bien, debemos también conocer que una sola unidad de memoria RAM hace lento a la comunicación con el sistema. Esto porque una sola unidad de memoria RAM solamente tiene una comunicación de 64 bits hacia la memoria, y eso puede lentificar un poco la comunicación con el procesador y reducir la capacidad que se tiene de comunicación entre el procesador y la memoria. Por eso es muy importante pues observar otros modos de configuración que se tienen para que la memoria RAM pueda dar el mejor rendimiento posible. Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, la unidad de almacenamiento es lo más lento que tiene la computadora. Independientemente de la comunicación a través de la internet, que realmente sería lo más lento hasta la fecha, pues las unidades de almacenamiento dentro de este esquema que estamos viendo aquí, que pues es el fundamento de la máquina de Turing, es lo más lento que tiene la computadora, sin incluso tomar en cuenta que se trate de una unidad de estado sólido. Básicamente estas unidades son de lo más lento que puede acceder la computadora. Y ahora vamos a ver pues cuáles son las velocidades, las tasas de transferencia que requiere cada uno de los componentes de la computadora. Por ejemplo, ¿qué tanta rapidez de transferencia requeriría un solo núcleo de procesador? Un solo núcleo de procesador requiere mínimo por ahí de unos 16 GB por segundo de comunicación con la memoria RAM. Me estoy yendo a un mínimo realmente muy bajo. ¿Por qué? Pues porque estoy tomando en cuenta procesadores que no sean de más allá de 2 GHz o algo así por el estilo, pero los modernos procesadores, como saben ustedes, tienen frecuencias turbo que pueden alcanzar frecuencias y capacidades de comunicación e incluso requerimientos de comunicación por encima de eso. Sin embargo, si nosotros ponemos un solo DIMM en la computadora, ese solo DIMM únicamente nos estará dando 20 GB por segundo. Por eso es muy importante tener en cuenta cuánto necesitamos o cómo necesitamos configurar la máquina para que nos dé la comunicación adecuada. Y bueno, solamente nos queda conocer cuáles son pues las unidades o la rapidez que tienen las unidades de almacenamiento masivo. Bien, las unidades de almacenamiento masivo tienen pues velocidades realmente bajas. Ahí pueden ustedes ver que si se trata de una unidad de disco duro, la tasa de transferencia está más o menos en 120 megabytes por segundo. Ya no son gigabytes, son megabytes por segundo. Si utilizamos una unidad de estado sólido serie lata,
esa tasa de transferencia podría irse a 600 megabytes por segundo. Y si utilizamos una unidad NVMe PCI Express 3, bueno, estas unidades que son como si fueran memorias RAM, estas unidades estarían transfiriendo alrededor de 3.5 gigabytes por segundo, pero seguimos hablando de tasas de transferencia por debajo de los 10 gigabytes por segundo, que no es ni por mucho comparable a la tasa de transferencia que se tiene en la memoria RAM. Por ende, entra mucho aquí en consideración la ley SUNY, que es una ley de transferencia de memoria, que dice a la letra: el poder de una computadora incrementa de manera directa la proporción del problema generado por los límites en las capacidades en la memoria. Si nosotros solamente nos concentramos en mejorar el procesador y mejorar el procesador, sin nosotros poder mejorar la comunicación con la memoria RAM, que es el principal elemento con el cual se comunica el procesador, difícilmente vamos a poder ver mejoras en el sistema. ¿Qué pasa entonces si le ponemos 2 unidades de memoria RAM a la computadora para nosotros generar el dual channel? Bien, si nosotros tenemos esa memoria en modo dual channel, vamos a mejorar significativamente la tasa de transferencia por ahora más o menos 40 gigabytes por segundo, si bien nos va. Pero depende mucho del tipo de memoria que se instale, de las capacidades de esta memoria RAM y de todos esos elementos que nos permitirán disfrutar de que el procesador pueda hacer mejor su trabajo al poder llevar y traer información de mejor forma en la computadora. Bien, esto nos lleva a explicar el concepto de la memoria virtual. La memoria virtual es una combinación que hace el sistema operativo entre la memoria RAM, que ya vimos hace un momento, y la unidad de almacenamiento. Esta combinación permite que la computadora pueda tener acceso a mayor cantidad de memoria de la que el sistema realmente tiene. Si la computadora tiene, digamos, 4 GB de RAM, pues el resto de la RAM que necesitaría para funcionar lo toma de la unidad de almacenamiento, y pues bueno, esto hace que se puedan seguir abriendo programas aunque ya la capacidad de la memoria RAM física haya sido sobrepasada. Sin embargo, esto trae un costo muy grande en cuanto a rendimiento. Como ya vimos, si tenemos un disco duro estándar, pues tenemos menos del 1% de la tasa de transferencia que tenemos entre el procesador y la memoria RAM. Y eso entonces empieza a hacer que nuestra máquina, por muchos núcleos que tenga el procesador, se comporte verdaderamente lenta. Porque pues al estar haciendo este intercambio, al tener poca memoria RAM, pues lo que se va a exigir es muchísima paginación, que se esté haciendo más uso de la unidad de almacenamiento para entonces poder estar compensando esa falta de memoria RAM física, y por ende se sufran los estragos de tener un equipo mal configurado con una baja cantidad de memoria RAM. Entonces, en muchas ocasiones a lo que culpamos, que es el procesador, en realidad lo que tiene es que el equipo tiene poca memoria RAM. Y bueno, ya como último punto, me parece muy importante hablar acerca de la percepción del usuario, porque hasta ahorita hemos estado hablando de la computadora como tal, de números de la computadora, pero yo como usuario, ¿qué es lo que yo percibo? ¿Sí? Vamos a tomar en consideración que vemos alrededor de unas 15 imágenes por segundo. Bien, pues de alguna forma, si nosotros pues tenemos un tiempo de espera, digamos de 0 a 100 milisegundos, lo que habremos visto durante ese periodo pues habrán sido alrededor de 1, quizá 2 imágenes en ese periodo, y para nosotros lo que nos aparezca en ese tiempo es instantáneo, ¿sí? A manera de percepción.
Pues bueno, si algo nos aparece en, digamos, medio segundo cuando mucho, pues habremos visto unas 7 imágenes. Y eso trae consigo que nosotros pensemos que el resultado fue inmediato, ¿sí? No tuvimos que esperar mucho, simple y llanamente le dimos doble clic a un programa y nos apareció en medio segundo. Para nosotros es inmediato. ¿Qué pasa si se tarda un segundo? ¿Sí? En un segundo vimos 15, 16 imágenes y pues para nosotros fue rápido, ¿sí? Entonces, eso es un detalle de percepción y de hecho esto es un estándar militar que es el estándar militar STD 1472G. También está establecido con otros estándares como el ESD Mitre, el TAFIM y el RB Miller, entre otros. Y esto es solamente percepción de usuario. No importa qué tan rápida sea la computadora o qué componentes tiene, básicamente lo que tú querrías es, necesito que esto me dé una información o me dé resultados rápidos. ¿A qué nos referimos a rápidos? A que nos lo dé en un segundo, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Yo lo quiero inmediato. Bueno, inmediato que te dé resultados en medio segundo. Que yo lo quiero instantáneo. Bueno, eso trae consigo que sea a menos de 100 milisegundos. Cuando un programa se hace y se tarda más de un segundo en dar una respuesta, bueno, se percibe un retardo, ciertamente hasta 10 segundos. Lo ideal es poner, aunque sea pues una señal de que está avanzando en la codificación o en la ejecución del código, que ponga algún tipo, incluso el cursor con el tiempo, la famosa ruedita o algo que nos avise que el programa no se ha atorado, sino que el programa sigue funcionando y nos está dando un resultado. Si ya el retraso o lo que se tarda en responder es más de 10 segundos, es importante ver al menos un mensaje que nos muestre cómo va avanzando el proceso. Eso es parte de la ingeniería del tiempo que se tiene que utilizar para poder pues decirle al usuario que la computadora o el programa no se ha atorado, sino que sigue en su proceso, pero que el proceso se lleva un cierto tiempo. Por eso es muy importante esta ingeniería del tiempo que permita a las personas tener alguna información de qué es lo que está pasando en la computadora y pues bueno, estos tiempos, como les digo, es parte de un estándar, de alguna forma nos permiten a nosotros informarnos de, sin importar cuáles son las tasas de transferencia de un procesador, de la memoria o de una unidad de almacenamiento. Si yo quiero cierto tipo de resultados, no sé qué tenga que hacer el ensamblador, o quien nos está generando la solución, pero pues tiene que darnos estos tiempos. Lo cierto también es que si uno quiere este tipo de resultados, lo más común va a ser que se va a tener que pagar pues el costo de tener esos resultados de esa forma. Y es aquí donde entra el famoso triángulo inalcanzable, donde se tiene rapidez, calidad y precio. Pero no los tres, hay que elegir dos de ellos. Porque si se quiere rapidez y calidad, definitivamente no va a ser un precio bajo. Si lo que se quiere es calidad y precio, definitivamente no se va a tener rapidez. Y si lo que se quiere es precio y rapidez, es poco probable que lo que se entregue tenga calidad. Por eso, en este caso del triángulo inalcanzable, es tan importante tomar en cuenta que si uno se pone muy exigente con la parte de los buses, como yo les decía hace un momento, se tendrá que pagar pues el precio de tener ese tipo de capacidades de respuesta, como los que vimos hace un momento, de un segundo, de medio segundo, etcétera, etcétera. Quiero agradecerles profundamente y con todo el corazón la confianza que nos han tenido durante este año de lanzamiento de Cómputo Business Class.
Esta fue una idea que tuvimos pues para poder apoyarle en sus proyectos de TI y pues bueno, eso sin importar el tamaño de su organización, aunque originalmente habíamos empezado con el proyecto en empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esto no solamente se ha orientado a empresas pequeñas y medianas, sino también a empresas grandes y de cualquier otro tamaño. Y por añadidura también habrán notado que se ha expandido a más allá del cómputo para coadyuvar con sus proyectos organizacionales. Expertos en cada rubro comparten sus conocimientos y experiencias para ayudarle a usted a tener mejores resultados en su organización, en su empresa o incluso si usted está en algún área de estas organizaciones. Expertos de la talla de Emiliano Capilla, de Humberto Sánchez y de Francisco Guerra, pues han estado compartiendo con ustedes sus experiencias y sus sugerencias para ayudarles a tener los mejores resultados organizacionales y de tecnologías de información en su organización. Y como ya se ha establecido como lema en este sitio, en Cómputo Business Class, el conocimiento sirve para resolver problemas y la experiencia para evitarlos. Un punto que me parece muy importante de subrayar es que en la resolución de problemas, si bien es algo deseable, es algo que debe pues hacerse en todas las empresas, los problemas son inevitables, pero todos los problemas tienden a desviar la atención del crecimiento y las metas de la organización. Por ende, cuanto más se esté llevando a cabo este tipo de resoluciones de problemas y todo ello, menos nos enfocaremos en el objetivo de la organización. Por eso es tan importante compartir con ustedes las experiencias, para que con experiencias puedan ustedes enfocarse a la meta principal de su negocio, de su organización, y que la resolución de problemas sea algo colateral, que simple y llanamente se vaya realizando pues de una forma menor, debido a que la experiencia que se está obteniendo pues permite que pueda fluir mejor el progreso de su organización y no tanto estar resolviendo problemas. Gracias. Muchísimas gracias por este año de su confianza. Esperamos contar con ella en los años venideros. Se habrán dado cuenta que yo no estoy participando más en Cómputo Business Class porque no lo puedo hacer, porque ya tengo otras responsabilidades que no me permiten participar de manera activa en Cómputo Business Class. Sin embargo, sí pedí a los que están llevando ahora el sitio, que son el gran Emiliano, el gran Humberto y el gran Francisco, que me dieran la ocasión de dar este mensaje final para despedirme de ustedes. Y pues bueno, ocasionalmente nos estaremos encontrando por este mismo lugar, pero aprovechen las maravillosas experiencias que están compartiendo Emiliano, Humberto y Francisco con ustedes, y pues quién lo sabe, podría haber algunos más por ahí. Muchísimas gracias y que tengan una excelente experiencia de vida.